Muy buenas gente de YouTube. Aquí su amigo Venom 8965 y aquí les traigo la siguiente parte de mi historia. Espero que lo disfruten. Sin más, comencemos. Renuncia de derechos, todas las imágenes, música, audios y personajes no son de mi propiedad. Créditos a sus respectivos creadores, a mí solo me pertenece la historia contada. Hola chicos, ¿cómo han estado? ¿Todo bien? Espero que sí. Bueno, como verán chicos, aquí les traigo el Cap 9 de Boku no Hero Academia. Espero que sea de su agrado este Cap, y otra cosa que quiero comentar. Como vieron en mi publicación, hice un cuestionamiento para que ustedes votaran qué fic sacaré. El ganador fue el fic de Yo en Monsterverse. Espérenlo con ansias chicos, y sin más Naruto, comencemos. Y otra cosa, gracias a Mimet por la nueva miniatura del vídeo, y si ves este vídeo te agradezco mucho por la miniatura. Ahora sí, comencemos. Capítulo 9. La Liga de Villanos. Un nuevo día había llegado a la ciudad de Japón, y las personas empezaron a hacer sus labores de siempre, y también los héroes hacían su trabajo en detener a los villanos que aparecían en el día. El joven Peliblanco se había despertado y fue al baño para lavarse la cara y ordenarse el pelo, ya que lo tenía algo desordenado. Al terminar de limpiarse, se puso el uniforme de la UA y agarró su mochila para que después saliera de su habitación y saludara a los sirvientes del lugar. Al bajar hacia la sala de su casa, puso su mochila en un sillón y se sentó en una silla para esperar su desayuno. Notó que su hermano todavía no despertaba y su padre estaba trabajando en su cuarto de oficina. Su madre estaba en la cocina preparando el desayuno de su hijo para que se fuera a su escuela. Madre. Hola hijo, ¿cómo dormiste? Yo. Bien madre, como siempre. Madre. Me alegra eso, ayer tuvieron una difícil prueba para todos ustedes y de seguro terminaron agotados. Yo. Claro, todos terminamos agotados después de eso. Yo mente. Aunque yo no me canso en nada en lo absoluto. Madre. Ten hijo tu desayuno. Mi madre colocó el plato para que yo comiera y también dejó un jugo de naranja para que pudiera beberla. Empecé a desayunar con calma ya que no llevaba prisa para entrar a la escuela. Al terminar mi desayuno levanté los platos y los fui a lavar. Al terminar me senté en el sillón para reposar un rato. Así que empecé a ver mi teléfono para distraerme un rato y ver qué podía ver en mi celular, hasta que vi un vídeo que me You wanna play a little game? hizo reír. Yo. ACMMS. Revisé la hora en mi teléfono y vi que era la hora de ir a la escuela, así que me despedí de mi madre y de algunos sirvientes en la casa. Crucé en el mismo sendero de tierra y al salir de mi casa de un borrón desaparezco y aparecí en un callejón para no llamar tanto la atención. Salí de ese callejón y empecé a caminar en las calles de Japón. Las personas iban todas normales y sin ningún tipo miedo que ataque un villano a estas horas. Al pasar unos minutos podía ver la UA cerca, pero vi que estaban muchos periodistas en la entrada de la UA y querían entrar para poder hacerle una entrevista a All Might. Izuku se metió rápidamente dando la excusa de que iría a la enfermería. Uraraka dio una respuesta algo fuera de la original. Ida explicó cosas algo inusuales y Aizawa los mandó a la verga a todos. Por mi parte estaba pasando por la multitud de periodistas y algunos querían hacerme unas preguntas, pero a mí eso no me importaba y entré a la escuela, pero sabía que una presencia maligna estaba en unos metros de los periodistas y sabía de quién se trataba. Al llegar a mi salón puse mi mochila en mi asiento y dejé que los demás entraran al salón de clases. Al llegar todos, algunos ya tenían sus grupitos de amigos y ellos empezaron a hablar de lo ocurrido en la entrada. Al llegar Aizawa les dijo los defectos de Bakugo y de Izuku, aunque a mí me dijo que aunque mi rendimiento fue bueno, mi actitud era un obstáculo y que debería mejorar en eso, ya que le dijeron que vencía a Todoroki pero mostraba signos de arrogancia. Yo solo di un asentimiento. Yo mente. Aunque me digas eso Aizawa, no cambiaré mi actitud, yo sé lo que soy capaz de hacer y nadie puede vencerme. Podría simplemente borrar toda la existencia si lo quisiera. Aizawa dijo que hoy iba a hacer una actividad normal y dijo que eligieran al presidente y al vicepresidente de la clase. Todos empezaron a decir que querían ser presidentes y empezaban a gritar. Yo seguía en mi asiento sin decir nada, ya que fuera o no presidente me daría igual, pero esta situación se estaba pasando de la raya. Yo. Todos cállense.
Mi voz atrajo las miradas de los estudiantes, y miraron al responsable y ese era el chico peli blanco con el cubrebocas, y este se encontraba sentado en su asiento con los brazos cruzados. Yo. Para empezar, todos quieren ser presidentes de la clase, pero no se ponen a pensar que ese encargo implica mucha responsabilidad y tiempo. Créanme, he visto que algunas personas que fueron presidentes de la clase o no hacían su trabajo o los trabajos laborales que ellos hacían eran muy pesados para ellos y no los hacían. Pero si van a escoger al presidente, que sea por medio de una votación para saber quién queda a cargo de la clase. Todos estuvieron de acuerdo en eso y empezaron a hacer las votaciones para saber quién era el presidente y el subpresidente. Al cabo de unos minutos la votación había acabado y en el pizarrón mostraron la lista de las personas que querían participar y en el primer lugar estaba yo como presidente de la clase y la vicepresidente sería Momo. Yo mente. Me lleva a la chingada. Aizawa. Entonces el presidente de la clase Nerik y la vicepresidenta será Yaoyorozu. Yo. No creía que esto iba a pasar pero ni modo, las cosas salieron así. Tsuyu. A mí no me parece nada mal esta selección. Kirishima. Después de todo, Eric se mostró muy varonil en la prueba y Yaoyorozu fue genial cuando hablamos de los resultados de las batallas. Después de esa clase era hora del almuerzo y todos salieron del salón y nos fuimos a la cafetería. Mientras caminaba para llegar a la cafetería, alguien había chocado con una chica y esta cayó al suelo y yo al verla decidí ayudarla a pararse. Yo. ¿Te encuentras bien? Desconocida. Si me encuentro bien, no te preocupes y gracias por ayudarme. Yo. No fue nada, ese idiota ni siquiera te pidió una disculpa. Desconocida. Eso ya no importa ahora. Por cierto, tú eres un chico de la clase 1, ¿a verdad? Yo. Sí, soy de la clase 1, a mi nombre es Eric, un gusto. Desconocido. El gusto es mío, Eric, mi nombre es Itsuka Kendo. Yo. El gusto es mío, Itsuka. Parece que tú eres de la clase B o me equivoco. Kendo. Estás en lo correcto. Yo soy de la clase 1, B que está al lado del suyo. Yo. Ya veo. Pues fue un gusto en conocerte, Itsuka, pero ahora voy a ir a la cafetería a comer algo. Kendo. Si quieres podemos ir ahí los dos ya que yo también voy a la cafetería. Yo. Está bien. Los caminamos hacia la cafetería y Kendo me contaba cómo era su clase y que tenía que controlar a un chico que siempre se creía superior a todos. Por mi parte le dije que me escogieron como presidente de la clase y le decía que también había un chico que se creía superior a todos nosotros. Al llegar a la cafetería, Kendo se despidió de mí y se fue con algunos de sus compañeros de clase y yo fui a recoger mi almuerzo cuando estaba buscando un lugar donde sentarme. Uraraka me llamó y dijo que se sentara con ellos. En esa mesa se encontraba Lida y Zuko. Así que fui donde estaban ellos y empecé a comer mi almuerzo. Yo levanté mi cubrebocas un poco y solo dejé ver mis labios a la vista. Yo. Por cierto, ¿por qué me escogieron a mí? ¿No sería mejor que Lida sea el presidente de la clase? Uraraka. Bueno, la mayoría te escogió ya que te ves como un líder que todos pueden confiar y yo sé que tú podrás hacer un buen trabajo. Izuku. Yo opino lo mismo. Se ve que eres alguien que puede poner orden en la clase. Lida. Además, tu coraje y juicio cuando sean los momentos críticos harán que te sigan y confíen en ti. Es por eso que voté por ti yo. ¿No estás molesto de que haya sido yo el presidente y no tu Lida? Si quieres puedo decirle a Aizawa que te dé el puesto. Lida. Para nada, no estoy molesto, así que no te preocupes y la verdad pienso que tú puedes ser un líder, así que te deseo lo mejor, Eric. Yo. Gracias. Los chicos empezaron a hablar entre ellos mientras yo seguía comiendo mi almuerzo en silencio. Pero de repente la alarma de la UA sonó y todos los alumnos entraron en pánico y querían salir de las instalaciones. Pero yo ya sabía el motivo por lo cual sonaron la alarma, así que me dispuse a poner orden en el lugar. Los chicos al verme intentaron seguirme, pero la multitud de gente los había apartado mientras yo me puse a volar por encima de la gente y me coloqué en una posición alta para que todos me escuchen. Yo. Todos cierren el puto hocico. Todos se callaron y miraron a la dirección donde estaba la voz y vieron a un chico de pelo blanco como la nieve que cubría la mayor parte del rostro y que tenía un cubrebocas negro puesto y ese chico estaba flotando en el aire. Yo. Todos dejen de gritar y miren por las ventanas. Solo son periodistas que lograron pasar a la escuela, así que no hay que preocuparse de nada. ¿Acaso no les enseñaron a estar calmados en cualquier situación que estén? Algunos alumnos miraron las ventanas y era cierto.
Los periodistas estaban adentro de la escuela y de a poco se fueron calmando. Aunque lo que dijo ese chico era cierto, debieron de reservar la calma en esa situación y en otras ocasiones, así que los alumnos volvieron a sus lugares mientras yo bajé al suelo y me dirigía a mi mesa. Los chicos me siguieron y me felicitaron por cómo aliviané el escándalo que se hizo y ahora tendrían mejores expectativas de mí como su líder de la clase. Todos regresamos a nuestros salones y nuestro salón empezaron a decir que yo fui la mejor elección para ser presidente de la clase y algunos mencionaron cómo yo calmé la situación de la cafetería y eso los hizo confiar más en mí. Momo. ¿Y qué de ahí de mí? Yo. No te preocupes. Sé que harás un buen trabajo como vicepresidenta. Cualquier cosa que te dificulte me lo dices y yo te apoyaré. No estás sola en esto. Coloqué mi mano en su hombro y ella solo sonrió un poco por saber que tenía a un compañero que la ayudaría en los problemas que podría tener ella y eso le agradaba. Aizawa. Para el entrenamiento de hoy será una clase con 3 instructores. Olmig, yo y otra persona. Zero. Disculpe. ¿Qué haremos esta vez? Aizawa. Desastre, catástrofes y todo eso es el entrenamiento de rescate. Aizawa dijo que si queríamos usar nuestros trajes de héroes no los pongamos y todos al salir de la UA la mayoría tenía sus trajes de héroes y en esa mayoría me encontraba yo que tenía mi traje de héroe pero no tenía mi capucha puesta y ni mi máscara y solo mostraba mi cara pero teniendo mi cubrebocas puesto todavía. Yo. Muy bien clase. Todos formen una fila de mujeres y otra de hombre y sin hacer una pendejada suban al autobús. Todos obedecen a mis indicaciones y todos subieron al autobús y ya dentro del autobús avanzó hacia las instalaciones donde sería nuestra prueba. Yo ya tenía en cuenta que iba a pasar y me relajé un poco mientras veía la ventana del autobús. Todos hablaban de sus quirks y lo que podían hacer. Kirishima dijo que los más fuertes de la clase eran Bakugo, Todoroki y yo. Tsuyu dijo que Bakugo no sería popular por su personalidad y por lo enojón que era. Este último le molestó bastante. Momo. Qué conversación tan vulgar. Uraraka. Pero a mí me gustan estas cosas. Yo. Chofer, ponga algo de música que se está haciendo aburrido el viaje. Todos se me quedaron viendo algo raro por lo que dije. Yo. ¿Qué? Chofer. Tal vez sí podría poner algo de música para el viaje. ¿Qué te gustaría, chico, que ponga? Yo me levanté y le dije al chofer qué canción pusiera y aceptó y la puso en la radio. Canción. La última canción grupo. Los Temerarios. Todos al escuchar la canción la mayoría no entendían la letra de la canción pero por la melodía supieron que era una canción de amor. Kirishima. Oye Eric, ¿qué canción es esa? No la había oído jamás. Yo. La canción se llama Última Canción y son del grupo Los Temerarios. Tsuyu. Pero no entiendo la letra de la canción Kero. Yo. Es porque la cantan en español y yo la entiendo. Denki. ¿Acaso sabes español? Yo. Sí, es mi idioma original. Zero. Tu idioma original. ¿Acaso no eres de Japón? Yo. No soy japonés. Yo soy de Latinoamérica y vengo desde México para el mundo. Algunos, la gran mayoría, se sorprendió de que tengan a un compañero extranjero y que sea mexicano y que supiera muy bien japonés. Algunos le empezaron a preguntar muchas cosas de México y algunas cosas. Yo les respondía de uno a uno y al final todos bajamos del autobús. 13. Los he estado esperando a ustedes y me presento, mi nombre es 13. Yo. Chupa el que crece. 13. ¿Quién dijo eso? No importa, como dije, mi nombre es 13. Yo. Entre más me la mamás más me crece. Háblale a tu hermana para que me lo enderece y a un cura para que le rece. Algunos cerca mío estaban intentando aguantar la risa que tenían y el profe 13 y Aizawa se adentraron en las instalaciones y nosotros lo seguimos por detrás. 13 explicó sobre su quirk y los riesgos que tenía al usar su poder y les dio motivación a los chicos, pero yo me le quedé viendo a la fuente y de repente un portal se abrió en medio de la fuente y de este portal saliendo muchas personas y esto alertó a Aizawa. Aizawa se fue a pelear contra los villanos mientras que nosotros tratábamos de escapar, pero un sujeto de niebla oscura apareció y a todos nos teletransportó a diferentes lugares y yo caí donde estaba Izuku y este ya había salido del agua junto con Tsuyu y Mineta. Izuku. Gracias Tsuyu. Tsuyu. No fue nada, Kero. Ellos hablaron un poco sobre la situación en que estaban hasta que Mineta dijo que miraran en el agua y cuando miraron ahí
Ellos se preocuparon mucho ya que yo estaba en el agua y los villanos me iban a atacar. Izuku. Erin nada hacia aquí rápido. Izuku estaba preocupado por su compañero y le dijo que nadara hacia el barco. Pero un villano con forma de tiburón lo arrastró hacia abajo y esto asustó a Izuku, Tsuyu y Mineta. Cuando el villano me arrastró hacia abajo intentaron matarme pero yo fácilmente los esquivo. Estúpidos, no crean que pueden matarme fácilmente. Es más, nadie puede hacerlo. Los villanos atacaron nuevamente y yo le conecté un golpe a un villano que hizo que se quedara inconsciente y saliera un poco de sangre de su cabeza. No importa en qué terreno me encuentre, en tierra, en el cielo, en el fuego o en el agua. Ustedes no tienen oportunidad contra mí. Los villanos atacaron todos juntos y yo me dediqué a dejarlos inconscientes y con sangre en sus cuerpos. Ahora que nadie me estaba mirando, abrí un portal y mandé a esos villanos a mi propio infierno y ahí serían torturados por la eternidad. Los chicos que estaban en el barco estaban ansiosos y preocupados por el estado de su amigo, pero cuando vieron un mancha de sangre en el agua, estos se asustaron más y pensaron que me mataron o me hicieron alguna herida. Pero al ver que algo salía a la superficie, temían que saliera un villano y que les dijera que mataron a su compañero. Pero al ver de quién se trataba, se alegraron al ver que su compañero estaba bien y este salió del agua muy rápido. Izuku. Eric, ¿te encuentras bien? Si no se preocupen por mí. Estoy muy bien. Izuku. Qué alivio, pensamos que te habían herido o... Pensaron que iba a morir. Jejeje, necesitan más que eso si quieren hacerme algo de daño. Tsuyu. Noto que eres muy hábil en el agua, Kero. Mineta. Eres realmente genial. Bueno chicos, ya pueden dejar este barco y vayan a un lugar seguro o pueden ayudar a los demás. Izuku. Pero están los villanos en el agua. No te preocupes Izuku, ya me encargué de ellos. Pueden estar tranquilos. Mineta. Los acabaste a todos ellos. Tsuyu. Eso es impresionante, Kero. Bien, de ahora en adelante tendremos que pelear con ellos y ganar tiempo. Si queremos que los héroes profesionales vengan aquí, ¿están dispuestos a pelear? Izuku. Yo estoy dispuesto a pelear. Tsuyu. Yo igual estaré dispuesta a pelear. Mineta. Creo que podré ayudar en algo. Bien, sujétense de mí. Todos se sujetaron de mí y de un salto aterricé en el suelo unos metros alejado del barco. Bien, ustedes ayuden a los demás y si ven que son demasiados y no puedan con ellos, huyan de ellos. Izuku. Entendido. ¿Pero qué harás tú? Ayudaré a Aizawa. En un borrón me había ido de ahí y mis compañeros se fueron de ahí a buscar a los demás e intentar ayudarlos. Aparecí en un campo abierto y me di cuenta que había villanos en la zona. Villano. Miren que tenemos aquí, a un mocoso. Villano 2. Sería una pena que mueras tan joven. Villano 3. Vamos chicos, hay que divertirse con este chico. Los villanos empezaron a correr hacia mí y dos de ellos me empezaron a dar golpes mientras yo los esquivaba mientras tenía los brazos cruzados. Villano 1. Deja de moverte, maldito mocoso. Son muy lentos para mí. Villano 2. Deja de presumir. De un rápido movimiento al primer villano le metí un golpe en la cabeza que lo mandó a volar hacia una pared, y al segundo le di un golpe en el estómago que hizo que saliera sangre de su boca y este terminó en el suelo. Los demás villanos quedaron impresionados por lo que hice, pero harían lo posible para acabar con ese niño. Pero si que se dieran cuenta, el chico apareció enfrente de unos de villanos y este le estaba dando bastantes golpes. El villano cayó al suelo inconsciente y los miró a todos los que estaban ahí y les dio una sonrisa aunque no se veía por el cubrebocas puesto. Para que vean que soy bondadoso, les dejaré la opción de rendirse o prefieren la segunda opción aunque no se las diré. Villano 3. Maldito. El villano extendió sus manos y lanzó una fuerte ráfaga de fuego a mi dirección y esta me dio de lleno y el lugar estaba en fuego. Villano 3. Ja. Solo eras un niño estúpido por creerte. El fuego que lanzó el villano también alzó una cortina de humo, pero al disiparse se podría ver al joven mexicano en medio del fuego, pero por el fuego se había quemado su cubrebocas y este les daba una sonrisa que incómodo a los villanos. Bueno. Parece que no me van a hacer caso, ya tenía el presentimiento de que esto iba a pasar. No me queda otra opción que matarlos a todos.
Villano 4. No los puedes matar. Los héroes tienen un código. Yo. ¿Quién dijo que era un héroe? Caminé un poco por el fuego mientras tenía mi sonrisa que incomodaba a los villanos. Aprovechando la distracción de los villanos utilicé las técnicas de Garou y en menos de segundos los villanos estaban tumbados en el suelo. Un villano que estaba tumbado en el suelo intentó huir pero todo su cuerpo le dolía y sentía que sus huevos estaban rotos. Así que solo se arrastró lo más que puedo y este se recostó en una roca y pensaba que ese niño era un monstruo y quería irse de ahí y no querer encontrar a ese niño. Yo. Parece que quieres huir de aquí, ¿cierto? El villano al oír la voz del chico empezó a temblar demasiado y lentamente giró su cabeza y lo que vio al joven a su lado. Yo. ¿Qué pasa contigo? Parece que vistes al demonio enfrente de ti, jejeje. Villano 1. Pepepe, por favor, no me mates, te lo suplico yo. Jejejeje. Me gusta que la gente tenga miedo y eso me satisface demasiado. El villano no decía nada ya que por el miedo que sentía no podía hablar. Yo. ¿Sabes? A ti no te mataré. Villano 1. En serio, muchas gracias. Yo. No te mataré. Pero sí te enviaré a un hospital psiquiátrico para toda tu vida. El joven mexicano se puso de frente del villano y este se colocó a la misma altura que la de él mientras que sonreía ampliamente mientras mi cara se distorsionaba y podría verse la cara de Zalgo y la del Rey Escarlata. El villano confirmaba que ese niño era peor que un monstruo. Ese chico era la encarnación del mal en persona y su mente se empezó a quebrar lentamente. El joven utilizó su manipulación de la locura e hizo tener diversos ataques mentales y en poco tiempo esto lo volvería loco en su totalidad. El joven al ver el estado del villano se apartó de él y se dispuso a irse no sin antes abrir un portal que tragó a los villanos que él derrotó para que sus demonios se divirtieran con ellos. Dejó el villano en la roca para que se lo llevaran. El joven mexicano siguió caminando hasta que puede ver cómo Lida salió de las instalaciones. Yo. Ya debió de salir de aquí. No perderé el tiempo y acabaré con estos idiotas. Decidí tomar vuelo y ver a quienes podría ayudar. Al volar por la zona pude ver a Denki, Momo y Hirou con algunos villanos que los estaban rodeando, así que descendí al suelo y esto llamó la atención de los villanos. Yo. Parece que tiene algunos problemas. Denki. Amigo, es bueno tenerte aquí. Gracias por venir. Yo. Agradecerme luego. Por ahora hay que encargarse de estos pendejos de mierda. Hirou. No creí que vendrías a ayudarnos. Yo. No dejaré atrás a mis compañeros de clase pelear contra esta bola de imbéciles. Villano 1. El único imbécil de aquí eres tú. Por ponerte en una situación difícil. Yo. Creen que podrán derrotarme. Entonces veamos quién ríe el último. Momo. Estás tratando de hacer que te maten. Yo. Matarme será difícil para ellos. Entonces, ¿quién va primero? El joven alentó a los villanos y estos querían matar a ese chico. Se habrían creado otro cubrebocas pero sabía que lo iban a destruir otra vez y eso no le importaba, podría creer otro cubrebocas. Me troné los dedos para empezar la pelea y sin previo aviso me lancé contra los villanos y estos iban cayendo de uno a uno rápidamente. Me coloqué sobre el cuerpo de un villano mientras tenía los brazos cruzados. Yo. Para ser villano son muy débiles. Villano 3. Maldito niño. Ya verás cuando te matemos. Yo. Inténtelo si pueden, jejeje. Momente. ¿Por qué se lo toma a juego esto? Esta situación es grave pero para él esto es un juego. Los villanos me atacaron pero yo los esquivaba con facilidad y esto era visto por mis compañeros de ahí. Dejándome de juegos les metí un golpe a cada uno de ellos y al instante cayeron al suelo. Yo. No sirven para nada. Levante mi brazo y de una ráfaga de viento mando a volar a otros villanos de ahí. Los demás chicos no perdieron el tiempo y derrotaron a los villanos que quedaban con la electricidad de Denki y esto provocó que los villanos restantes cayeran al suelo con quemaduras no tan graves. Los chicos pensaron que habían acabado con los villanos pero de una roca un villano salió de sorpresa y pretendía atacar a los chicos. Pero yo me abalancé contra él y lo tomé de la cabeza y lo estrellé en el piso. Yo. Atacar por la espalda es de cobardes. Hirou. Gracias por salvarnos. Momo. Sí. Muchas gracias por salvarnos. Denki. Cielos, amigo. Sí que eres rápido y fuerte. De un golpe dejé inconsciente al villano y le dejé en el piso.
Yo. Por ahora son todos. Debo de ayudar a Aizawa con los demás villanos. Denki. Espera. ¿Vas a ir a pelear contra todos esos villanos? Hyou. ¿Acaso estás loco o qué? Momo. Lo que estás diciendo es una locura total. ¿Qué tal si sales lastimado en esa pelea? Yo. No se preocupen, puedo arréglamelas solo. Estaré bien. Sin decir nada volé donde estaba Aizawa y al momento de que casi lo iba a golpear, yo lo aparté del camino. Aizawa. No les había dicho que se quedaran atrás. Yo. Sí. Pero surgieron algunos problemas en ese momento. Aizawa. Ahora, ¿cuál fue el motivo por lo cual me detuviste? Yo. Puedo sentir que este tipo es peligroso al igual que Sukiok. Los dos empezamos a pelear contra los villanos que estaban ahí. Pero Aizawa se notaba cansado, pero repentinamente el pollo con esteroides agarró a Aizawa y lo mandó a volar un poco lejos y este con su otra mano me agarró la cabeza y me empezó a estrellar contra el suelo, generando cráteres cada vez que me azotaba contra el suelo. Esto era visto por algunos compañeros de la clase y estos se asustaron al verme cómo era azotado contra el suelo una y otra vez, y el profe al verme cómo era tratado intentó ayudarme, pero algunos villanos se cruzaron en su camino y estaba molesto y preocupado por mí, ya que no mostraba signos de lucha. Yo mente. Este maldito pollo. Deben de estar pensando que estoy en peligro y me están haciendo daño, pero la realidad es otra, este cabrón solo me hace masajes nada más. Aunque sería interesante estar a la par con él, pensé en reducir mi durabilidad para estar a la par con el pollo gigante. Así que reducir mi durabilidad y la reduje lo considerable. Cuando el pollo azotó mi cabeza a otra, sentí como la sangre salía de mi cabeza y de mi nariz cubriendo el suelo de rojo. Izuku Tsuyu y el profesor se asustaron al verme sangrar y en desesperación atacó a todos los villanos que lo rodeaban. El pollo me dejó en el suelo y agarró un brazo mío y rompió como una hoja de papel. Yo no gritaba ya que antes de venir aquí las deidades me sometieron a entrenamientos muy difíciles y que me dejaban al borde de la muerte. Mi cuerpo se adaptó al dolor que ya no lo sentía por más daño que tenga. El pollo agarró mi cabeza y la azotó contra el piso que dejó un cráter y más sangre salió de mi cabeza. Yo mente. Bien, es hora de divertirse un rato. De un movimiento rápido me quito el pollo de encima y doy un salto hacia atrás y cuando estaba un poco lejos de ellos miré mis heridas y estas se recuperaron rápidamente al igual que mis brazos, pero dejando la sangre en mi cabeza. Yo. Debo admitir que tu juguete es bueno. Pero ahora es momento de pelear, Shigaraki. ¿Y cómo pretendes atacar al Nomu si tus brazos están destrozados y tu cabeza sangrando? Yo. Ja 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 ja, mis brazos ahora están recuperados. ¿Ahora quieres venir tú o prefieres que destroce a tu juguete? El tipo de manos en su cuerpo se rascó el cuello mientras me miraba de forma asesina. Así que ordenó al Nomu que me atacará y este rápidamente se lanzó en contra mía y preparó un puño y lo estrelló contra mi cara, pero yo rápidamente le metí un golpe más fuerte que lo hizo alejarse unos metros de mí. Esto había sorprendido a los presentes y más al Shigaraki al ver cómo su Nomu recibió daño y pensó que el niño tenía los brazos rotos, así que debió de ser un killer de regeneración. Yo. Sí que fue un buen golpe. Pero de repente la puerta de la entrada se destruyó y de ahí salió All Might para enfrentar al Nomu y todos estaban aliviados de que llegara él, pero Shigaraki, al notar la distracción de los demás, aprovechó y ordenó al Nomu que me golpeara y este rápidamente se lanzó contra mí y este me dio un golpe en el estómago que hizo que escupiera sangre y mis costillas se rompieron y fui lanzado contra unas rocas y esto fue visto por todos mis compañeros y All Might, que al verme con sangre se lanzó contra los villanos que todavía estaban de pie y en unos segundos había derrotado a todos ellos. Shigaraki ordenó al Nomu matarme de una vez y este me empezó a dar ráfagas de golpes mientras se hacían cráteres más grandes y los presentes estaban en shock en cómo era tratado. Pero la realidad era que yo no sentía el dolor. Miré al Nomu que me estaba golpeando y le di una sonrisa burlona. El Nomu dejó de golpearme y me sujetó con sus dos brazos y me alzó hacia arriba y dejó que cayera para que me diera un rodillazo en la espalda. Algunos ya no querían ver cómo me golpeaba esa cosa sin piedad. Uraraka, que estaba viendo esto, ella estaba a punto de llorar y quería que All Might lo salvara, si no su primer amigo que conoció iba a morir y ella no era la única con ese pensamiento. Hirou también tenía ese pensamiento y quería ayudar a su amigo, pero por el miedo que ella tenía no podía hacer nada.
All Might se apresuró y mandó al gnomo a volar hacia atrás mientras me tenía cargado en sus... Yo. Y dejarte que te partan la madre a ti. Ni de coña ese puto pollo me bebé demasiado y pienso devolverle cada golpe que me hizo sin dejar que All Might respondiera. Me lancé contra el gnomo y le metí un puñetazo en la cara y lo tumbé en el suelo para que después le lanzara mis rayos láser de mis ojos que provocó que algunas partes del gnomo se desprendieran de su cuerpo. Yo. Escorias como ustedes no merecen vivir. Su cargo será arder en las llamas del infierno, no importa si tengo que matar a los villanos o incluso a héroes que solo quieren fama y la fortuna. Yo mismo me encargaré de hacer que este mundo sea pacífico y que los villanos reciban el verdadero castigo e incluso para héroes falsos. Y se oponen ante mi decisión, yo mismo me voy a encargar de corregirlo. El gnomo rápidamente me metió un golpe en la cara que me mandó a volar unos metros hacia atrás, pero di unas marometas en el cielo y caí de pie mientras sonreía un poco y luego miré a Izuku, Tsuyu y Mineta que estaban en el lago y rápidamente los saqué de ahí y los puse unos metros lejos. Yo. ¿Se encuentran bien? Izuku. Pero CC, ¿cómo te recuperaste de esos golpes que te dio esa cosa? Mineta. Incluso creo que escuché como tus huesos se rompían. Tsuyu. En verdad, está bien. Yo. Estoy bien, chicos. No soy fácil de matar, ahora ustedes vayan con los demás. Izuku. No creas que te dejaremos solo aquí. Por favor, ven con nosotros, All Might se encargará de esa cosa. Tsuyu. Midori ya tiene razón. Ven con nosotros, All Might se encargará de él. Yo. Está bien, iré con ustedes, pero antes. Rápidamente voy hacia el gnomo y le doy muchos golpes sin paras y también se los di a Shigaraki, que este quedó de rodillas y el gnomo algo destrozado. Yo. All Might ya te lo dejé madreado, ya tú darle el golpe final. Me regresé con los chicos y empezamos a alejarnos de la zona de pelea. Shigaraki estaba pensando en cómo era posible que ese chico sea muy rápido y que lo haya dejado en este estado. Estaba furioso por ese chico y haría hasta lo imposible para hacer que ese chico sufriera de la peor manera posible. Yo, al detectar la hostilidad de Shigaraki, me volteé hacia su dirección y le lanzo una mirada asesina y mi cara se distorsionaba un poco y le hablé a Shigaraki con una voz demoníaca. Yo. Por ahora te salvaste. Pero para la próxima vez haré que veas el infierno en persona y haré que veas tus peores miedos, que quieras morirte. Yo seré tu peor pesadilla a cada hora. Espero que estés preparado, Shigaraki, porque el terror de los villanos ha llegado. Shigaraki, al ver esa cara, pudo sentir que su cuerpo estaba pesado y que estaba temblando y también sudaba a montones. Quería irse de ahí lo más rápido posible y no ver a ese chico. Tal vez podría vengarse de otra manera contra ese chico, pero ahora que vio su rostro y juraba ver que su cara cambiaba a la de un demonio, ese sí que lo tensó más. All Might había acabado con el gnomo y Shigaraki como el otro se fueron de ahí rápidamente. Yo, al llegar donde estaban los demás, rápidamente fui abrazado por Uraraka, que estaba llorando en mi pecho. Uraraka. Idiota, no hagas eso, casi me das un susto de muerte, pensé que habías muerto. Al verla preocupada de esa manera, la envolví con mis brazos y acariciaba su espalda para tranquilizarla un poco. Yo. SHHHSHHH, ya pasó, ya pasó. Lo importante es que estoy bien, ¿no es verdad? Uraraka. Idiota, no vuelvas a hacer eso, por favor. Yo. Está bien, no haré ninguna idiotez. Yo mente. Ni de coña voy a hacer eso. Yo quiero partir putazos. Mina. Vaya, sí que te preocupas mucho por tu novio, Uraraka. Uraraka, al escuchar la palabra novio, esta se puso muy roja y esta se separó de mí y dijo en desesperación. Uraraka. CC, claro que no es novio. Solo somos amigos, nada más. Mina. Ah, no, pero sí se nota que son muy cercanos. Uraraka. Deja de decir eso, Mina. Yo. ¿Acaso estás celosa que abrace a Uraraka, Mina? Mina. ¿Y yo celosa? Para nada, jejeje, para nada. Yo. Si querías un abrazo solo tenías que decírmelo, Mina. Mina. ¿En serio? Yo. Claro. Mina rápidamente se sacó de sus pensamientos y volteó a otra parte evitando mi mirada, y Uraraka, al ver esto, se enojó un poco conmigo. Soy todo un galán. Un puño golpeó mi cabeza y eso me hizo enojar un poco. Yo. ¿Quién fue el pendejo de mierda que me golpeó la cabeza? Hyo. Fui yo, idiota. Yo. PS, avisa quién eres, mujer. Hyo. Te dijimos que era peligroso que fueras ahí.
Pero no hiciste caso, idiota. Yo. No iba a dejar que Aizawa quedara como una moña si se enfrentará con ese pollo de KFC. Hirou. Pero aún así me preocupé al ver cómo esa cosa te golpeaba. Hirou me miraba casi con los ojos llenos de lágrimas y está bajo la mirada. Al ver su reacción puse mi mano en su cabeza y le di suaves acaricias a su pelo. Yo. Tal vez lo que hice fue estúpido, pero hay una cosa en clara: yo jamás los dejaré solos, y pelearé a su lado en cualquier momento, no importa las circunstancias, yo estaré ahí para ayudarte y ayudar a todos ustedes. Hirou no sabía cómo reaccionar ante esa situación y su cara se puso algo roja y se apartó de mí mientras giraba la mirada hacia otro lado. Hirou. Eres un idiota. Yo. Jejeje. Momo, que estaba callada durante toda la conversación, notó que todavía tenía sangre en mi cabeza, y ella rápidamente creó algunas cosas para curarme. Momo. Eric, todavía sangras de la cabeza. Yo al oír eso con una de mis manos coloqué un dedo en mi frente y noté que todavía había sangre en mi cabeza. Momo. Déjame curarte. Yo. Está bien. Me senté en el suelo mientras Momo quitaba la sangre de mi cabeza, mientras quitaba un poco de mi pelo para saber dónde más había sangre. Momo. Sí que fuiste un idiota al enfrentarte a esa cosa. Yo. Ja, esa cosa sí que fue fuerte, pero eso ya no importa. Momo. Por tus acciones terminaste de esta forma. Yo. Querida. No soy fácil de matar. Momo. Pero aún así debes de pensar las cosas antes de hacerlas. Yo. Lo tomaré en cuenta. Momo. Dejando eso de lado. Te agradezco otra vez por ayudarnos. Yo. No hay de qué agradecer. Siempre estoy dispuesto a ayudar a mis compañeros, Momo. Aunque yo no hice mucho como tú. Yo. No importa si hiciste mucho o poco en esta situación. Lo importante es que ustedes están bien, no digas que hiciste poco. Más bien deberías de estar orgullosa por lo que hiciste y lograste y lograron derrotar a algunos villanos. Momo. Tienes razón. Pero aún así me alegra que estés bien, y por cierto, ¿por qué no te quitas el cubrebocas? Yo. ¿Por qué me veo fachero? Zero. Eric, pero qué galán. Mineta. Maldición, envidio su belleza. Después de que los héroes profesionales vinieran y algunas ambulancias y policías. Estos se llevaron a los villanos que encontraban en la zona, pero había un villano que tenía la mirada perdida y no decía nada al respecto. Al instante supieron que este villano se volvió loco por algo o por alguien. Todos salimos de las instalaciones y un detective nos estaba contando a todos y viendo si no tenían heridas graves. Aún algunos dijeron que el chico peli blanco tenía heridas por todo el cuerpo, e incluso le dijeron que habían roto sus huesos, y eso se le hizo algo extraño. Ya que al examinar al chico no tenía ningún hueso roto y no tenía heridas. Algunos compañeros dijeron lo que tuvieron que lidiar, aunque la mayoría se enfocaba en el joven mexicano, que solo estaba dándole las espaldas. Algunos compartieron en que el joven mexicano peleó contra algunos villanos y los derrotó fácilmente. Y uno comentó en cuando el Nomu lo golpeó en la cara, se lo devolvió con mucho más fuerte, y eso les sorprendió, al igual que supieron que puedo aguantar ataques de esa cosa, y alguien dijo que lo vio lanzar rayos láser de sus ojos, y que tenía un estilo de pelea muy diferente. Al volver a la escuela algunos hablaron de lo ocurrido mientras yo me mantenía callado, y al lado mío estaba Todoroki. Todoroki, dime una cosa. Yo. Suelta la sopa. Todoroki, dime. ¿Qué tan poderoso era esa cosa? Yo. Lo suficiente como para darle frente a All Might. Todoroki. Ya veo, me contaron que pudiste vencer a muchos villanos. Yo. Eso es cierto. Todoroki. Parece que tienes confianza en ti mismo. Eso te puede llevar a la muerte. Yo. Jejeje, Todoroki, lo que no me mata solo me hace más fuerte. Fin del capítulo 9. Espero que les haya gustado el cap de hoy, chicos, y les agradezco por el apoyo que le dan a esta historia. Sin más me despido.